Debutó Salazar, jugó Carrascal de titular, Luis Díaz, Santos Borré. Este es el análisis del partido de la Selección Colombia a nivel individual. Si no han visto la primera parte sobre el análisis, bueno, colectivo, general, pues sencillo, está en mi perfil. Y vamos a empezar este análisis haciendo menciones honoríficas. Bueno, lo voy a hacer de ahora en adelante así. No sé si a ustedes les gusta, si les gusta, pues me lo dejan saber en los comentarios con Casierra. Un jugador que entró, marcó el único gol de la selección, pero que muestra muchas cosas interesantes, llegando al área, siendo un delantero sorpresivo que no se deja comer de los centrales, algo que a Santos Borré le ha costado. Una vez hecho la mención honorífica con el que marca el gol para la victoria de la selección y para seguir dándole poder a este proceso de Néstor Lorenzo, ahora sigamos con los respectivos análisis individuales para con los jugadores que fueron hoy protagonistas con la selección Colombia. Así que entrado voy a ser totalmente honesto, no tengo nada de qué quejarme de los centrales, tampoco es que hayan sido muy brillantes, quizá en pases en largo, una que otra vez se equivocaron, pero hay que decir que cumplieron correctamente, así que no me voy a dedicar, digamos, a describir a los dos porque no tuvieron tampoco muchas cosas sobresalientes como para no hacer más largo el video. Así que como ustedes lo pueden ver, pues vamos a enfocarnos en los jugadores que sí hay que mencionar algunas particularidades que quizá son más sobresalientes y que de pronto no se noten a simple vista. Así que, bueno, por eso voy a hacerles este análisis particular a cada uno de ellos. Empezando, como ustedes lo pueden ver, Muñoz, un lateral que ahora ha crecido no solamente en su posición, subiendo, acompañando, sino también que cada vez es más inteligente para saber en qué momento va a ocupar el espacio, pero sobre todo porque ahora se convierte muchas veces en un volante más. Un lateral que hay que decir que hoy le faltó un mejor socio por banda, porque Baloyes no respondió tanto individualmente como colectivamente. Muchas veces le costó ser inteligente para justamente romper esas líneas. Casi siempre fue al choque. Caso tal que muchas veces obligó a Muñoz a también ir a lo mismo, porque también teniendo en cuenta que no hubo volante por el medio, que también lo ayudara en esa creación de fútbol. Cuando me refiero a volante creativo, no estoy hablando de Carrascal. Carrascal como segundo delantero, porque Carrascal no es un volante creativo, como segundo delantero también le aportó mucho a su fútbol, pero hizo falta ese volante creativo, quizás ese mixto que ayudara a que la selección saliera en limpio y que jugadores como Muñoz se dedicaran simplemente a cumplir con su función. Y yo sé que no iba a hacer análisis individual de los centrales, pero tengo que hacer una mención honorífica también a Sánchez, un central que demuestra que puede seguir en la selección y que individualmente sigue corrigiendo detalles que en algún momento se le criticaron, que tampoco es para decir que no está a nivel de Tottenham, porque eso es una mentira. El Tottenham en, en líneas generales es un equipo malo, pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, el punto ustedes ya lo entienden y resaltar la labor de Davinson Sánchez en esta selección. Pasando a analizar a Salazar, vuelve a ser ese mismo lateral que tiene quizá esos problemas en sociedades en corto, porque simplemente tocar el balón y abrirse para hacer una opción de pase pues lo hace bien y quizá cumple con la labor de lo que debería ser un lateral. Pero cuando se trata de jugar en corto, ser explosivo, llegar a la línea, ponerle el centro, pues no lo hace. Y estoy completamente seguro que nuestro Lorenzo se lo sugirió. Se lo sugirió porque lo intentó, pero le costó. Así que hay que decir que ahí sigue creciendo futbolísticamente, pero que por el momento para la de mayores, pues no sería el lateral izquierdo que estemos necesitando. Recordando que por esa banda tenemos un señor como Luis Díaz, que necesita un socio de mucho más peso para que llegue también con él, ponga ese centro, no solamente eso, sino que también le abra espacios, porque hay que decir que Luis Díaz por esa banda hoy, si no fue por Carrascal o porque en algún momento lo apoyó Borré o porque Cuadrado en algún momento también lo apoyó, pues fue estado muy solo, que bueno, ya de por sí estuvo solo. Y bueno, quizá algunos dirán, bueno, está de más hablar de Luis Díaz, ya todos sabemos que futbolísticamente es un jugador distinto, pero hay que seguirlo resaltando, no porque seamos muy fanáticos a él, que bueno, claro que sí lo somos, pero no por el fanatismo nos vamos a cegar y tampoco vamos a dejar de nombrar lo que hace en la selección, como fue el caso en este partido. Un jugador que sigue resolviéndolo desde su posición, porque no es creador, desde su posición de extremo, nos sigue resolviendo esa falta de llegada, esa falta de claridad en el último cuarto de cancha. Un jugador que se saca 2-3 y genera espacios, espacios que no podemos desaprovechar y que estamos desaprovechando. El único que aprovechó esas jugadas individuales fue Carrascal, que en dos jugadas pudo poner un pase filtrado y entendió lo que había que hacer la jugada. Ya todos sabemos que Carrascal en su juego en corto como segundo delantero pues es muy bueno. Sigue abriendo los espacios, sigue solucionando los problemas que no quiero pensar qué pasará en la selección si no llegase a estar. Ya lo hemos sufrido cuando no ha estado. Así que, sin lugar a dudas, Luis Díaz, por favor, no se lesione.
Y bueno, ya lo he nombrado tanto, pero igual vamos a hacerle su análisis individual como corresponde, porque es un partido bueno de Carrascal, que hace buena circulación de balón, que se presta siempre para hacer ese socio y sobre todo que ayuda en marca, hay que decir, tiene buen compromiso con la selección. Pero a su vez sigue siendo ese segundo delantero que le hace falta claridad para bajar y subir el balón. Y es totalmente normal porque esas no son sus características, que a pesar de que la alineación aparezca en la línea de volantes o incluso en una línea de tres, en el medio, pues aún así todos sabemos que es, digamos, una posición falsa, que realmente va a terminar de segundo delantero y que lo máximo que va a poder llegar a hacer es jugadas individuales y esas conexiones en corto que se le dan perfecto y que es lo que necesita la selección, teniendo en cuenta también de que tiene finalización. Y definitivamente cuando pasamos a hablar de jugadores que les cuesta la selección, que les cuesta su posición, que les cuesta cumplir, que les cuesta abrir esos espacios, pues no podemos dejar de mencionar a Baloyes, que en algún momento en esta cuenta, con las noticias que hemos dado de los colombianos en el exterior, hemos mencionado que es un jugador que se sigue teniendo en cuenta para la selección. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que juega individualmente no muestra la claridad suficiente y hay que decir que estamos acostumbrados a otro jugador como es el caso de Sinisterra. Sí, hay que decir, pero hay una larga distancia entre Sinisterra y Baloyes, que lógicamente si Sinisterra está bien físicamente, ya todos sabemos que es el titular por esa banda. Y seguimos con nuestro querido Jefferson Lerma, un tipo que cumple en su posición, que es un volante corrector, pero que a la hora de distribuir, de sacar el equipo como es normal, pues no es el más creativo. Y teniendo en cuenta que su función, tanto en los clubes como en la selección, es de ese tipo de volante corrector, volante defensivo, que cumple, que pasa el balón nomás, pues cumplió con su función. Un volante que hay que seguirlo teniendo en cuenta, pero que quizá Castaño puede hacerlo mejor. Hay que de pronto darle más minutos, puede ser, pero tampoco hay que decir que el hermano no sirva para la selección, obviamente que sirve. Hay que tener en cuenta que en esa posición también puede estar muy mal Barrios, pero que quizá en salida, en mejor manejo de balón, pues Lerma lo supera en ese sentido. Pero Castaño, si no estoy mal, creo que llama Castaño, pues también ha demostrado desde el último partido que puede hacerlo incluso mejor que los dos. Y nuestro querido Cuadrado, sin lugar a dudas, que gracias a su edad, pues quizá ya puede ser ese volante creativo, pero que sin lugar a dudas no puede jugar por el medio porque por el medio se pierde. Y a pesar de que la selección esté insistida en buscar ese volante que nos ayude en salida por el medio, que nos hace falta, pues definitivamente no es Cuadrado. Cuadrado puede jugar o por medio centro izquierdo, medio centro derecho, pero no ser mixto. Definitivamente esa no es su posición y durante todo el partido buscó siempre las bandas. Así que o puede ser un medio izquierdo, un medio derecho, medio centro izquierdo, medio centro derecho, o puede ser incluso un extremo por derecha. Todavía lo puede hacer, o puede ser el lateral por derecha en caso de que Muñoz pues no esté por algún otro motivo. Igual Cuadradito con la actitud, como siempre, cumpliendo con la selección. ¿Y qué decir de Santos Borré? Porque sería injusto decir que es un delantero que no está para la selección Colombia, cuando claramente está, pero le hace falta algo muy elemental, algo muy importante. Sí, la definición porque es sacrificado, porque tiene ganas, porque trata de hacerlo mejor, pero también le cuestan las lecturas cuando el equipo pide otras cosas, como por ejemplo que salga un poquito de los centrales y que vaya y se asocie un poquito en el medio, teniendo en cuenta que tampoco tenemos un volante que tenga la suficiente capacidad individual para llevar ese balón hasta arriba. Entonces, teniendo en cuenta que a veces le cuesta hacer esas lecturas y que jugadores como John Durán, que cuando vino a la selección mostraron mejor sentido de entendimiento en el juego en este aspecto, pues dudo mucho que vaya a ser el titular. Obviamente, pues es un jugador sacrificado que puede abrir espacios, pero que a la hora de la verdad, cuando tiene que ser un poquito más inteligente, ir un paso más adelante, pues le cuesta. Y bueno, ya para terminar, tenemos jugadores en la selección que siguen cumpliendo su función, pero que nunca lograron eso que en algún momento Abel Aguilar logró, y esa salía en limpio y ser creativo con el balón. Mateus Uribe está llegando al final de su etapa con la selección, ser uno de los referentes, pero pues nunca se le dio eso, es totalmente normal porque sus características de mediocentro son muy distintas, incluso es mucho más mediocentro que un mixto. Por su parte, Cortés, que debutó hoy con la selección de mayores, que tuvo pocos minutos, pero hay que seguirlo llevando. Este jugador, arreglándole las sociedades en corto, seguramente va a ser muy bueno. Y terminamos con Yasser Asprilla, que en los pocos minutos que jugó, me parece a mí que tuvo mejor visión de juego, contando también con Arias, que bueno, a Arias se le da más el fútbol por dentro que pegado a la línea se pierde. Una selección que sigue creciendo futbolísticamente, pero que sobre todo tenemos un técnico que entiende las falencias y que por ende se le ve futuro a la misma. Una tricolor que no le tiene miedo a probar con jóvenes, pero sobre todo a ser ofensiva y a poner condiciones. Like y follow para más.